Bienvenidos a un nuevo programa de Salud y Bienestar, el espacio donde cada semana abordamos temas de interés vinculados a la salud, la prevención y la mejora de nuestra calidad de vida. Hoy nos acompaña el Dr. Edgar Alejandro Mamaní, presidente de la Cruz Roja Filial Villa María. Con él estaremos conversando sobre una temática fundamental: los primeros auxilios, la reanimación cardiopulmonar, RCP, y el uso del desfibrilador externo automático, DEA. ¿Qué debemos saber? ¿Cómo actuar ante una emergencia? ¿Y por qué estos conocimientos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Yo soy el doctor Edgar Alejandro Mamaní, soy médico de terapia intensiva en el hospital, en alguna clínica privada también. Me dedico también a trabajar en obesidad, formando parte de un equipo transdisciplinario para el tratamiento de la obesidad. Hago consultorios, soy también perito de parte respecto a los temas médicos legales. Y bueno, hoy, aparte de eso, también soy presidente de la Cruz Roja, de la filial de Villa María. Así que hoy la idea es hablar un poco de qué es lo que hacemos en la principal actividad que tiene la filial, que es la capacitación en primeros auxilios y RCP y utilización del DEA. Un poco entender de qué hablamos cuando hablamos de estos temas. Cuando uno habla de primeros auxilios, justamente se trata de la primera aproximación que uno hace ante un evento inesperado, traumático, ante una emergencia. Puede ser un accidente de auto, puede ser una persona que se desvanece en la vía pública o puede ser un accidente doméstico. También ahí un chico que se derrame algo caliente, agua caliente, un golpe, una raspadura, o en los deportes también pasa. Bueno, cualquier situación de la vida cotidiana o cuestiones más graves también, accidentes en la ruta, en la autopista, todo ello requiere una asistencia inicial, una aproximación inicial, que nunca está dada por personal idóneo. O sea, nunca hay en todos los lugares personal médico o de enfermería o con conocimientos médicos que permitan la asistencia idónea en esos momentos. Por eso es importante que la comunidad tenga en claro conocimientos básicos de primeros auxilios. Eso forma parte de lo que nosotros llamamos la cadena de sobrevida, donde los primeros auxilios son el primer eslabón. Y recordemos que una cadena, ¿por qué se utiliza esa analogía? Porque una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Entonces nosotros siempre decimos en los cursos que tratemos de que nuestro eslabón, el que nos compete en primeros auxilios, no sea el más débil de la cadena. Después obviamente viene la asistencia por el servicio médico de emergencia, que lo traslada a un lugar y termina, digamos, recibiendo la asistencia idónea de acuerdo a lo que tenga, digamos, donde por una cuestión particular mía, digamos, que hago hace 25 años terapia intensiva, y estoy ahora con estas cuestiones de primeros auxilios, veo el primer eslabón de la cadena y el último eslabón de la cadena. Y ahí eso me permite analizar la relevancia en carne propia que tienen los primeros auxilios. Es totalmente distinta la historia de la evolución de una enfermedad, de ese evento traumático, cuando recibe primeros auxilios de forma idónea, correcta, y que cuando no. Puede cambiar totalmente la evolución de una persona que tenga una fractura expuesta en la ruta y que en esos primeros minutos reciba un lavado con agua mineral que traía alguien de una botella y recibió esa higiene ahí, ya cambia la historia. Después la toilette que se hace en quirófano es totalmente distinta a la que cuando caen con pedazos de pasto, de plástico, de ramas y demás dentro de los huesos, digamos. Entonces, nosotros le decimos a todos los participantes de nuestros cursos que pareciera cuando uno da el curso que son cuestiones muy simples, pero que esa simpleza no tiene que no dejarnos ver la importancia que tiene. Es muy relevante, son pequeños gestos que hacen toda la diferencia a futuro, digamos. Esa es la principal característica de los primeros auxilios. ¿Qué pasa cuando los primeros auxilios se tornan un poco más graves, digamos? Cuando ya no es una fractura, sino que la persona directamente no responde, tiene una pérdida de conocimiento o no respira y uno sospecha que ya está en un paro cardíaco o está en lo que se conoce como la parada cardíaca. Bueno, ahí también
formamos a los que participan en nuestros cursos en RCP. ¿Qué es RCP? Es la sigla de reanimación cardiopulmonar. Esa sigla está mundialmente reconocida, digamos, por eso en todos lados la van a ver como RCP o CPR, digamos, cuando está en inglés. Y de ahí tenemos en la formación desde lo más leve, que es una cortadura, a tratar lo más grave, que es una persona con el paro cardíaco. Eso nos da la tranquilidad de que podemos manejar, sin ser profesionales de la salud, sino como miembros de la comunidad que se preocupan por otros miembros de la comunidad, podemos manejar toda la cadena de complejidades, desde un corte hasta una parada cardíaca. Y como accesorio al RCP en la actualidad también se utiliza el DEA, que también van a escuchar mucho el tema del DEA. ¿Qué es el DEA? El DEA es el desfibrilador externo automático, que es un dispositivo que se diseñó para desfibrilar, como se ve en las películas, o el que ha tenido acceso al área de la salud, cuando un paciente a veces hace un paro cardíaco, requiere una descarga eléctrica que se hacen con dos paletitas, que en las series así se friccionan las paletitas y se la ponen, y eso da un choque eléctrico para reactivar el corazón o para ordenar el latido del corazón. Bueno, el DEA está diseñado puntualmente para que lo pueda usar una persona sin conocimientos médicos. Entonces, un aparatito que está puesto en las paredes de los lugares públicos, si ven en los aeropuertos hay, en los bancos hay, en las terminales de ómnibus, cuando hay eventos públicos también los colocan, en las municipalidades. He ido a dar cursos a clubes de fútbol que ya lo tienen también puesto. Entonces, hoy cualquier espacio público debiera tener un DEA. Entonces ese aparatito tiene como unos stickers, las paletitas que uno ve en las películas, están reemplazadas por calcomanías con un cable que lo conecta al DEA, que tiene un dibujito de dónde pegar eso. Entonces uno sigue el dibujito, esta calcomanía va en tal lado, esta otra va en otro lado. En los adultos una va a estar cerca de la altura del esternón, un poco hacia la derecha, y la otra donde terminan las costillas, ahí del lado izquierdo. En los menores, cuando el DEA es apto para menores, se le coloca el cable de menores y el DEA detecta solo que ya es un menor el que va a reanimar. Va una adelante y la otra va en la espalda, digamos. Y uno aprieta un botón del DEA y el DEA va hablando y nos va explicando qué hacer. Nos dice, deje de masajear, analizando el ritmo para realizar una descarga, nadie toque al paciente, realice la descarga apretando el botón que titila. Y ahí uno toca el botón ese y se hace la descarga. Hay que ir siguiendo los pasos. Después va a decir, siga masajeando. Y cuando uno habla de masaje, habla del RCP, de la reanimación cardiopulmonar que se hace dando masajes cardíacos. Esto ha evolucionado, ya entrando por ahí más en detalle en relación a algunos ítems de los primeros auxilios de la reanimación cardiopulmonar o del DEA. La reanimación cardiopulmonar ha ido evolucionando con el tiempo y se ha demostrado, antes se hacía sí o sí masajeando y haciendo ventilaciones por la boca. Entonces uno hacía digamos, respiraciones y masaje cardíaco. Y lo hacía en una secuencia de 30-2, o sea, 30 masajes, 2 respiraciones. Y se enseñaba la técnica para hacer estos masajes, dónde posicionar las manos, cómo ponerse, y la técnica también para hacer las respiraciones. Había que tapar la nariz con una mano, con la otra se soplaba todo el contenido que uno tenía en los pulmones y tiene que ver cómo se infla el pulmón de la persona que uno está asistiendo. Bueno, esto con el tiempo se demostró que la gente que no tiene tanta experiencia no hace bien la maniobra. Entonces se vio que era mucho más efectivo hacer solo masajes cardíacos de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que entre hacer mal el masaje y la respiración es mucho más fructífero hacer bien el masaje. Entonces, para una persona que no es idónea, lo ideal es haciendo el masaje, no le va a errar. Solo con el masaje cardíaco, de forma continuada, rápida, tiene que ser con una frecuencia de 100 o más por minuto. Y con la profundidad adecuada también, tiene que ser por lo menos 5 centímetros, 7 de profundidad, sin miedo. Uno no va a lastimar a la persona, o sea, la persona ya está en paro cardíaco, o sea que está a un paso de la muerte. De hecho, solo 1 de cada 10 personas que son reanimadas
salen adelante, lo que uno hace es para lograr ese 1%, digamos, perdón, ese 10%, es para lograr eso. Lo que puede pasar es que uno rompa alguna costilla en el proceso del masaje cardíaco, no hay problema, las costillas se sueldan, se curan, duelen un mes y después se curan, pero siempre y cuando logremos sacarlo del paro, digamos. En cuanto a los riesgos, digamos, de que cualquier persona o quién, ante la pregunta de quién puede hacer RCP, si tiene que ser alguien que esté acreditado o no, cualquier persona que haya asistido a un curso o que tenga la formación o la información suficiente como para animarse a ayudar a una persona en estas situaciones de emergencia, tiene que hacerlo. No hay que tener miedo, no va a pasar nada, siempre y cuando uno, digamos, en ese momento se trata de encontrar a la persona más idónea que hay en el lugar. Si en ese lugar hay un bombero que está muy formado en primeros auxilios, obviamente que él se va a hacer cargo de la situación y lo va a hacer. Si hay un médico, lo mismo. Si hay un enfermero, lo mismo. Si hay un paramédico, un policía, gente que por ahí está más familiarizada con este tipo de situaciones. Pero si no hay ninguno de ellos, ante ninguna ayuda, cualquier ayuda es positiva. Y hay un principio que rige la legislación internacional, que es un principio que aplica también aquí en la Argentina, que es lo que se llama el principio del buen samaritano. Que eso tiene que ver, cuando uno tiene la intención, la buena intención de ayudar a alguien, por más de que aparezca algún tipo de lesión involuntaria por eso, se deja un poco de lado la impericia, porque tuvo el gesto de hacer algo cuando no había alguien con una pericia mejor para hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. De hecho, gran parte se dedica ahí unos minutos del curso para trabajar sobre los frenos que uno tiene a la hora de asistir. Hay gente que hace los cursos y que después ante una situación de emergencia no se anima a ayudar. Bueno, uno analiza esto, uno hace consciente un poco estas cosas que por ahí en otro momento uno la esconde bajo la alfombra y uno dice no sé qué me pasa, no es para mí, etc. Bueno, lo hagamos consciente, charlemos de eso, a ver, ¿por qué ante una situación no quiero colaborar? Pasa a muchos médicos cuando están en el avión, en el colectivo, y dicen ¿dónde hay un médico? Y empiezan a bajar la cabeza, no se quieren meter, etc. Bueno, imagínense, si pasa con un profesional, no va a pasar con alguien en la calle que ve una situación así y prefiere no intervenir. Bueno, se trabaja sobre eso, se ven cuáles son las principales causas, hay temores que son normales, propios del ser humano, temor a hacer el ridículo, temor a hacer algo que está mal. Bueno, gran parte de eso se resuelve con la capacitación. Cuando uno está formado en algo, uno ya se siente confiado en eso. Y eso generalmente no se da en un curso de primeros auxilios, hay que hacer varios. Todos los años se recomienda hacer, digamos, por lo menos uno de los cursos, el curso corto, que es un curso de 3 horas, como para actualizar esto, y ahí uno se va familiarizando con esto y cada vez se anima un poquito más. Aparte, que algo que decimos siempre, uno tiene que pensar también en uno, digamos. O sea, el día que yo me lastime, el día que yo haga un paro cardíaco, yo no me voy a poder reanimar solo. Yo necesito que el resto sepa reanimar, porque a mí me va a reanimar el que tengo al lado, digamos. Y entonces es una acción, digamos, que uno no puede hacérsela solo. Esto es algo muy comunitario, tiene que ver con eso. Y aparte, otra cuestión también que trabajamos en los cursos, que uno por ahí pone el ejemplo de cuando hay un accidente en la calle, cuando pasa algo negativo en la ruta, un accidente grave. No hay que ir tan lejos. El próximo que haga el paro puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hijo, puede ser nuestro hermano, puede ser nuestra esposa, puede ser un alumno, siendo yo docente, con toda la responsabilidad que implica. Puede ser, qué sé yo, al revés, puede ser el docente y los chicos tengan que reanimarlo. No hay edad para esto. Nosotros los cursos lo hemos dado en jardines de infantes. Los chicos llevan los peluches y ahí le enseñamos que algo tienen que hacer. No es solo el masaje la situación de emergencia. Hay 3 cosas que le decimos que tienen que quedar grabadas a fuego en esto. Yo cuando doy las charlas aplicando algunos principios de pedagogía, uno dice que
el que más aprende es el que da la charla, que aprende el 90% de lo que da la charla. Los alumnos aprenden solo el 10%. Entonces tienen que hacerlo varias veces para ir llegando al porcentaje de conocimiento. Bueno, ese 10% hay cosas que yo quiero que sí o sí se lleven cuando damos los cursos, y una es la triada de secuencia ante una emergencia. Reviso, llamo y atiendo. Son las tres cosas que hay que tener clarísimo, porque en ese momento no nos vamos a acordar, tienen que estar grabadas en nuestro inconsciente, tienen que salir como memoria muscular, tiene que ser algo automático. Reviso, llamo y atiendo. Reviso, ¿qué reviso? Reviso la escena y reviso a la persona. ¿A quién llamo? Llamo al servicio de emergencia de la zona. Si estoy en lugares donde está activo el 911, es el 911. Si estoy en lugares como acá, digamos que llamar a los bomberos ante una emergencia, que es el 100. Si no, la policía, que también hay el 911 o el 101, creo que es. Si no, la asistencia pública también tiene un servicio de ambulancia cuando son cuestiones domésticas. Pero tener en claro eso, digamos, tener siempre en claro en el lugar donde estoy cuál es el número de referencia para llamar ante una emergencia. Entonces era el reviso, la escena, reviso a la persona, llamo y atiendo. Recién, fíjense que el atiendo está en tercer lugar. ¿Por qué eso? Porque nosotros somos los primeros auxilios. Si yo no llamo y de entrada reviso, que es el reflejo natural que tiene uno ante una emergencia, uno va a revisar a la persona, pueden pasar muchas cosas malas. Si yo no llamo, no va a haber nadie a seguir la cadena de supervivencia. Entonces yo puedo estar reanimándolo, pero él requiere otros cuidados más adelante, que no los va a recibir porque yo no llamé, porque me salteé y ordené mal esta secuencia. Y otra cuestión, si yo no reviso la escena, y yo estoy en medio de la ruta y estoy preguntándole a la persona ¿cómo estás? Concentrado en que me conteste y demás, y viene un colectivo porque es de noche y no nos ve, nos lleva puesto a los dos. Entonces yo, cuando reviso la escena, tengo que tener en cuenta la seguridad de ambos antes de hacer cualquier cosa. Lo mismo una persona, si estoy en una obra y hay un obrero y que de golpe estaba ahí trabajando en un andamio y se cae, no del andamio, estaba parado ahí y se cae inconsciente. Yo, antes de acercarme y tocarlo y preguntar, tengo que ver, porque una de esas se está electrocutando con la moladora, y yo lo toco y vamos a tener dos víctimas en lugar de una. O si están cavando un pozo con una máquina perforadora y se desmaya ahí abajo y yo me meto y también me voy a desmayar, porque lo que había es monóxido de carbono, porque era de combustión el motor que había, y como el monóxido más pesado quedó abajo, y aunque estén al aire libre, en ese pozo hay solo monóxido, se desmayan los dos. Todo ese tipo de cosas, por eso es importante a rajatabla. Reviso la escena, veo que sea segura, reviso a la persona. ¿Por qué? Es una revisión rápida, no para atender, sino porque hay situaciones que son puntualmente las hemorragias graves. Si yo detecto una hemorragia que el paciente se va a desangrar en los próximos segundos, ahí tengo que atenderlo antes de llamar. Entonces ahí sí comprimo, es la única excepción que hay a eso. Comprimo la hemorragia, freno ese sangrado y ahí llamo urgentemente. Y ahí después sigo con la atención de esa hemorragia. Entonces le enseñamos a detectar las hemorragias graves de las que no, para hacer esta cuestión. Entonces recuerden, reviso la escena, la persona, llamo al servicio que corresponda y atiendo, digamos. En el atiendo, ahí se empieza con los primeros auxilios, de acuerdo a lo que sea. Si la persona no contesta y yo la hablo intensamente, la sacudo, no hay que golpearla, no hay que hacer nada fuera de lugar, digamos, como por ahí se ven en algunos videos, es llamarla intensamente, moverla un poco, puede ser, estimular levemente algo para el dolor, digamos, yo puedo apretarle un dedo a ver que me responda, y si no responde, yo ya estoy autorizado a empezar el RCP, que eso es algo que también se modificó con el tiempo, porque antes se enseñaba a tomar el pulso, ver si tenía pulso, ver si respira, no respira, y eso en las personas que no están entrenadas lo único que logra es dilatar la reanimación cardiopulmonar, es demorar más el tiempo. Entonces, como habíamos dicho, se demostró que un masaje de calidad es mejor que hacer un montón de otras cosas a medias, digamos. Cuando haya un profesional de salud que sepa más, va a venir, le va a tomar el pulso, le va a tomar la presión, va a ver si respira, si no respira, etc. Nosotros, en los cursos, lo que decimos es, paciente no responde, empezamos a hacer masaje cardíaco de calidad. Y ahí puede pasar que el paciente realmente no estaba en paro, o que estaba convulsionando en realidad, o que tenía otra cosa que no era una parada cardíaca, y cuando yo le esté haciendo los masajes se va a despertar. Y va a reaccionar y me va a sacar de encima, porque a nadie le gusta que le estén apretando el pecho, digamos.
O el otro es que realmente esté en paro y entonces el masaje le va a servir, y también puede pasar que se reactive el corazón con el masaje cardíaco y se despierte. Ahí también enseñamos qué hacer en esos casos. Una vez que se despierta, se lo pone en posición de recuperación, y ahí, que es una posición que se explica bien, que es ponerlo de costado. Hay una técnica que lo hacemos hacer, buscamos al más grandote que haya ahí en el curso, y si no, tenemos dentro de los voluntarios algunos ahí que son altos, hay unos rugbyers, y buscamos a la más chiquitita de todos o al más chiquitito de todos y le mostramos cómo una persona de 40 kilos puede mover una persona de 100 kilos con la técnica adecuada, digamos, para ponerlo en esta posición de recuperación. Que esta posición permite que la persona que no está consciente del todo o que está inconsciente pero respira, no se broncoaspire, si llega a vomitar, nos permite tomar el pulso cuando llegue el servicio de emergencia, controlar la presión, ponerle un suero, todo lo que el servicio de emergencia va a hacer cuando llegue. Esa posición se usa para esperar en la urgencia. Bueno, para realizar estos cursos de primeros auxilios, la entidad a nivel nacional e internacional por excelencia para realizar cursos de primeros auxilios es la Cruz Roja Nacional Argentina, Cruz Roja Internacional. Recordemos que es una institución que surge más o menos en el año 1860. Ahí por esa, estamos hablando época de cuando acá todavía estábamos no había ni siquiera un gobierno todavía acá, estábamos ahí en las guerras internas. En el extranjero ya se formaba la Cruz Roja. Henry Dunant fue el fundador de la Cruz Roja, junto con otra gente. Hizo primero un comité, primero hizo como una carta de buena voluntad con algunos principios que hoy siguen vigentes, que son los 7 principios de la Cruz Roja. Con eso, después más adelante, se generó una sociedad internacional de la Cruz Roja Internacional, y de hecho la Argentina fue una de los primeros países que tuvo sede propia de la Cruz Roja Argentina, allá por el 1880, si no me equivoco, o sea, 20 añitos ahí de la creación de la Cruz Roja Internacional. El doctor Rawson fue el que trajo y junto con otro colega creó la Cruz Roja Argentina. Ya viene de larga data, entonces la Cruz Roja genera su propio material científico. En este momento que nosotros estamos hablando acá, hay decenas de voluntarios en situaciones de conflicto en el mundo aplicando todos estos conocimientos. Ahora, ahora Gaza ya hay cese en fuego, pero hasta hace poco era ahí. En Rusia lo mismo, en Centroamérica en los desastres naturales también, cuando hay maremotos, terremotos, hay un sinfín de situaciones de emergencia en todo el mundo donde hay voluntarios aplicando y generando conocimientos. Es por eso que, por ejemplo, las entidades oficiales requieren para su certificación, para poder funcionar, algunos lugares que son públicos o algunas empresas le exigen que tengan la certificación de los cursos de primer auxilio de la Cruz Roja. No es azar eso, es porque realmente es la institución que tiene la palabra más autorizada en estos temas. Para hacer los cursos se enteran de los cursos que hacemos a la población en general a través de nuestras redes sociales, el Instagram, hay TikTok también, pero por sobre todo se publica en Instagram, también se replica en Facebook de Cruz Roja Filial Villa María, es la red social, ahí se va publicando. Y si no, también ahí en las redes hay teléfonos de contactos, que en realidad está puesto mi teléfono, así que se contactan conmigo y los vamos asesorando. Lo mismo si necesitan algún curso en particular. Hace unos días una empresa que brinda servicio de salud y servicio de sepelio tenía que hacer el curso sí o sí, así que nos llamó, fuimos y dimos el curso en su sede para los empleados. Ahora tenemos otra empresa también que nos llamó, que le exigen, digamos, para hacer el curso, la certificación de Cruz Roja. Nos han llamado colegios también y demás. Entonces, bueno, ahí lo vamos haciendo. Los cursos en general para las empresas y para el público en general tienen un costo, no es un costo excesivo, ronda hoy alrededor de los 40.000 pesos por persona, si no me equivoco. Eso lo va actualizando Sede Central, nosotros lo vamos actualizando a medida que nos va llegando la información. Igualmente, ante, por ejemplo,
escuelas, hemos ido a escuelas rurales y demás, donde los cursos se dan gratuitamente. Eso también, digamos, tenemos un rol social que cumplir. Entonces, cuando hay fundaciones, hay determinados lugares donde no cuentan con los recursos necesarios, entonces hacemos 1, 2, 3 veces al año algunos cursos que son gratuitos, digamos. Y también a veces dentro del marco de algún evento, por ejemplo, para el centenario o el aniversario de la ciudad o algunas otras situaciones, se da alguna de esta información breve, o cuando nos llama a un colegio para dar una charla breve, digamos, también lo hacemos gratuitamente y damos estos cursos, por lo menos los lineamientos generales del curso, de forma gratuita. Todo esto se van enterando a través de nuestras redes sociales. Es importante tener en cuenta lo que dije al principio. Esto uno lo hace por el prójimo. Y al ayudar al prójimo a tener esta formación, uno se ayuda a uno mismo también. Hay una frase que decía un amigo, un hermano de la vida, que la repite siempre: lo que uno hace por uno, muere con uno. Lo que uno hace por los demás, como el voluntariado en la Cruz Roja, es eterno. Hoy hablamos con el doctor Edgar Alejandro Mamaní, presidente de la Cruz Roja Filial Villa María, sobre la importancia de conocer y aplicar correctamente los primeros auxilios, el RCP y el uso del DEA, herramientas que pueden salvar vidas ante una emergencia. Recordemos que la prevención, la capacitación y la acción inmediata son claves para fortalecer esa cadena de sobrevida que puede marcar la diferencia. Nos reencontramos la próxima semana con más información, consejos y entrevistas sobre salud, bienestar y calidad de vida.